El ascenso de Ieyasu Tokugawa, uno de los señores feudales más imponentes de la época, marcó el fin de un período de inestabilidad y de disputas por el territorio japonés hacia la entrada del siglo XVII. Con la victoria de sus ejércitos en la batalla de Sekigahara, la cual reunía a la mayoría de ejércitos de los clanes de todo el territorio, accedió casi automáticamente al estrato más elevado de gobierno. Con este triunfo se estableció así un shogunato que llevaría su apellido por más de 2 siglos. El gobierno se trasladó a la zona de los Tokugawa, a saber, Edo, la actual Tokio. La figura del shogun tiene sus antecedentes mucho antes de estos acontecimientos. En el pasado se habían dado ya 2 shogunatos consecutivos. Desde varios siglos antes, la distribución y control del territorio ya no estaba en manos del emperador. Poco a poco, el emperador fue desplazado por la clase militar, llegando el emperador a reconocer a los líderes de la fuerza militar como ejecutores del control y administración del territorio. A estos líderes se les llamó shogun, que significa comandante del ejército. El shogunato hace referencia a un gobierno enraizado en la fuerza militar. El emperador aquí es una fachada y solo posee un estatus nominal. El shogunato Tokugawa rápidamente fue delimitando las condiciones para su prosperidad. Lo primero que se implementó fue la expulsión y exterminación de la población cristiana que se había estado asentando en Japón por la época. Por otro lado, se cerraron las vías de comunicación con Europa y las tierras aledañas. Aunque el shogunato mantuvo tratos especiales con los Países Bajos, Corea y China, en lo que se refiere a ciertas vías de comercio, el shogunato se aisló definitivamente de todo lo que pasaba en aquel entonces e ignoró por completo el factor europeo que, sin duda, habría traído cambios importantes en el territorio. Los europeos, en su mayoría, españoles y portugueses, no hicieron mayor esfuerzo por adentrarse en los territorios del lejano oeste ni por sus compatriotas que fueron masacrados en su mayoría. Este aislamiento duró hasta la caída del shogunato y la restauración de un gobierno imperial, justo cuando los estadounidenses los forzaron, esta vez, a abrir el comercio, sí o sí. Una de las principales razones del aislamiento fue, por un lado, el temor por un latente desorden social religioso que implicaba la presencia cristiana. El cristianismo es un vector importante que siempre ha hecho mella a la organización religiosa y social de muchos pueblos, ya sea a la fuerza o por otros medios, y el shogunato sospechaba justamente eso. Por el otro lado, las medidas aseguraban un control de los señores feudales ante una posible traición o alianza con el extranjero para desgajar el shogunato. Se tratan de medidas de orden puramente sociales, militares y religiosos. Esto aseguró la unificación de los líderes y se les dio una nueva organización. Para cohesionar el territorio japonés, los Han o dominios fueron otorgados a los señores feudales que contribuyeron a la victoria de Tokugawa, los cuales, a pesar de tener un cierto margen de acción libre, serían regulados por las autoridades del shogun. Los matrimonios, la construcción de castillos y fortalezas, y demás cosas afines, fueron fuertemente controlados. Solo se permitían bajo la autorización y dictamen del shogunato. Una de las medidas más contundentes, llamada Sankin Kotai o servicio alternado, consistió en obligar a todos los señores feudales a permanecer al menos un año en Edo. Pasado el año, el señor podía volver a sus tierras para su administración, pero solo con la condición de que dejara a su esposa e hijos en Edo como garantía de lealtad hacia la autoridad del shogunato. Básicamente, era una forma institucional de tomar por rehenes a las familias de los señores feudales más poderosos de Japón. Con esto se aseguraba la longevidad del gobierno. Estas medidas originan un desarrollo cultural, social y económico muy curioso. El Sankin Kotai implicaba para el señor de las tierras una movilización de sus bienes, de su familia, de su servidumbre, incluso de guerreros que velarían por la seguridad de sus bienes. Implicaba la construcción de lujosas residencias en Edo y su posterior mantenimiento, sin excluir todo el gasto que implicaba el transporte de todo su estilo de vida. Todo esto acaparaba toda la riqueza del señor feudal. Le imposibilitaba para la práctica y desarrollo de fuerzas de guerra o fortalecimiento de sus propias tierras. La astuta táctica del shogunato fue perfecta, no obstante, tales medidas de control trajeron consigo algo que desbordaba toda intención de control. Para lograr tal movilización se formaron una cantidad enorme de caminos hacia Edo, que entre otras cosas, favoreció a la clase social en ascenso de los comerciantes y artesanos, así como su expansión por todo el territorio. Bajo estas medidas, se vio surgir en Edo todo lo necesario para una urbanización de este espacio y con ello se vio surgir toda una cultura urbana que tomaba elementos de la clase social en ascenso. Este ascenso de los comerciantes no estaba contemplado en los planes del shogunato.
En Japón la agricultura prácticamente conformó el soporte económico de todo el territorio. La distribución de las clases obedecía a la división entre señores y campesinos, no había cabida para algo más. Con las tácticas de control del shogunato, toman fuerzas las clases comerciantes que hasta hace poco no tenían alguna relevancia en el campo social. En el período Tokugawa la división de clases, prácticamente, se dividía en señores, campesinos y comerciantes y artesanos. Aunque también había clases, o mejor dicho, estratos, muy marginales como los mendigos y las prostitutas sin acceso al campo de fuerzas sociales. Los señores y campesinos dependen plenamente de la agricultura, y aunque se considera al campesino por encima de los comerciantes y artesanos, a los campesinos se les recorta su espacio y son atados al trabajo de manera permanente. Al campesino se le exige casi la mitad o más del beneficio que produce su labor. Son ellos quienes sienten con mayor peso la organización del territorio en toda su crudeza. Siglos después habrá revueltas campesinas a causa de esto, cuando el shogunato entra en decadencia y las condiciones llevan a una debacle inaguantable. Los comerciantes y artesanos tendrán un margen de variabilidad mucho mayor en el centro de una progresiva cristalización urbana. La formación de las ciudades, consecuencia, una vez más, de las medidas de control por la casa de los Tokugawa, favoreció la movilidad de la clase comerciante y los sustrajo de las implacables relaciones señor-campesino. Una cultura urbana empieza a resonar por todo el circuito de los rígidos estratos sociales económicos. Las nuevas clases comerciantes tendrán exigencias nuevas, sus márgenes de fluctuación les permite construir actividades que van a permear a la sociedad en general. Las nuevas expresiones que van a considerarse como arte en el shogunato Tokugawa responden a la nueva composición de cuerpos y actividades. Son parte de su condición de posibilidad, su reconocimiento necesita de las exigencias de la clase comerciante. La clase comerciante creará nuevas formas de expresión e irán forjando nuevas formas de arte insólitas que impactarán a su sociedad. Hacia 1603, paralelamente a todos los elementos de los que hemos venido hablando, aparece una mujer con un grupo marginal de prostitutas efectuando una danza que llama la atención de todo Kioto por su belleza, y a la vez, por su irreverencia ante la moral neoconfucionista, que era la raíz de la moral del shogunato. Solo una década después el grupo estaría danzando y parodiando en la corte imperial. Okuni era el nombre de una sacerdotisa que fue enviada a Kioto para recaudar fondos para su templo de corte budista. Era tradición de esos templos mandar a sacerdotisas con gran habilidad para el baile y el canto a las ciudades para recaudar fondos. El espacio público estaba abierto para este tipo de sacerdotisas. Era una práctica común dentro de los límites de visibilidad del shogunato. Okuni empezó a juntar mujeres y hombres marginados, y formaron un grupo de danzantes. Las danzas eran una variación de una danza religiosa llamada Nembutsu Odori, o danza de la recitación del Nembutsu, que había pasado ya en esa época al dominio popular. La danza era muy activa y con varios elementos eróticos. Además, se interpretaba una especie de pantomima sobre encuentros entre prostitutas y personajes de altas clases. Con el tiempo fue tomando mucha popularidad, los comerciantes fueron atraídos fuertemente por este tipo de actividad. Las danzas exóticas y las pantomimas vulgares les hicieron ganar el nombre de kabuki, nombre que sugiere un comportamiento vulgar y extravagante. Incluso, la misma Okuni portaba una cruz cristiana, como un elemento más de su exótica actividad. Las actrices se vestían de hombres, de samurái, de hombres de alto rango, y los hombres de mujeres, de prostitutas, de figuras del cotidiano marginal, cosa insólita para las formas de visibilidad de la época, cosa controvertida para la moral de la época. Es claro que este tipo de actividad rebasa cualquier forma de visibilidad de la época, desplaza por medio de la pantomima inaudita, la fuerza de la danza, el canto, la música, los roles e identidades de la sociedad rígida puestas en parodia, introduce formas de experiencia que no responden a las expresiones estéticas, por así decirlo, que consolidaban y alentaban las jerarquías rígidas del shogunato. Desde luego, no era nada grato para las autoridades apreciar cómo esta actividad pone a prostitutas y demás clases marginales a interpretar estatus sociales altos de esa manera tan irreverente. La expresividad que se efectúa al invertir los roles de género es algo que quedará muy arraigado en el kabuki posterior. Este tipo de actividad impregna profundamente en los comerciantes, se introduce en los imaginarios de los samurái, de los señores, entre otros. Ya para 1617 se había reensamblado las estructuras arquitectónicas de los teatros del No, añadiendo elementos que sirvieron para la interpretación del kabuki de mujeres, mostrando claramente el gran interés que se tenía por este nuevo arte.
Hay que apuntar que el kabuki fue poco a poco entrando en el gusto de la época y se tornó como un estandarte del gusto popular. El kabuki es muy diferente del teatro no, este apelaba al gusto y a las actividades de la antigua aristocracia. Las danzas eran muy suaves y lentas, muchas de sus obras estaban centradas en la representación de guerreros y dioses, el actor era una representación del dios o del guerrero en toda su plenitud. El kabuki fue denominado kabuki del pueblo porque, en parte, los espectadores podían participar al menos con gritos en la interpretación, además, los temas eran cotidianos y mostraban el lado marginal que poco a poco se fue introduciendo como un espacio fundamental. Se reunían en un mismo lugar a los comerciantes y a los grupos de alta clase. La popularidad fue tal que la confluencia en los burdeles se hizo muy grande, ya que grupos de prostitutas imitaban, de más en más, el nuevo estilo kabuki. No podemos hablar aquí mucho del estatuto de las prostitutas. Muchas provenían de las zonas rurales y acudían a los burdeles con la esperanza de poder tener una vida ligeramente mejor. Incluso, la sociedad había establecido jerarquías entre prostitutas, las de mayor rango eran tratadas de manera excepcional, con lujos y demás privilegios, inclusive podían escoger, solo ellas, al individuo que hace uso de sus servicios. Tales mujeres eran educadas en distintas artes y maneras que se consideraban como cualidades finas. La formación de las nuevas ciudades, las nuevas clases y una cotidianidad urbana, hicieron que los burdeles y prostíbulos fueran creciendo en número. El kabuki también originó una mayor afluencia a estos establecimientos, trayendo consigo también varios conflictos y enfrentamientos violentos demasiado escandalosos a un grado que ya no era tolerable para los altos mandos. Las autoridades del shogunato vieron en esto una amenaza. Por un lado, una moral como la neoconfucionista era humillada en esos lugares, por el otro se buscaba la prohibición por una latente disolución del orden social, ya que los altercados se hacían más frecuentes. En 1629 el kabuki de mujeres fue prohibido tajantemente. Ante la prohibición, surgieron grupos de jóvenes que mantuvieron el kabuki por un tiempo, pero al igual que las mujeres, el kabuki de jóvenes fue prohibido por problemas con la prostitución de jóvenes. La homosexualidad era común en Japón, y, por supuesto, queda relegada a los espacios de los estratos más marginales. Las autoridades nunca prohibieron del todo el kabuki ya que se había adentrado tanto en la cultura de las ciudades, fue parte esencial de la cultura urbana desde comerciantes hasta militares, los cuales eran ya componentes necesarios para la cohesión del territorio. El shogunato prefirió conservar el kabuki pero con constantes regulaciones. Los altos mandos no podían extirpar algo que ya estaba fuera de sus manos, pero, inteligentemente, fue apropiándose, y, de alguna manera, poniendo las condiciones para tal actividad. Solo hombres adultos podían ahora interpretar el kabuki. Con esto, el kabuki se asentó, fue cristalizándose más, fue desarrollando nuevas técnicas y reglas para la interpretación del arte. Inclusive con las regulaciones seguía habiendo cosas interesantes que daban cuenta de un creciente reacomodo de lo común. Muchas de las impresiones y experiencias estéticas que habían sorprendido a los japoneses de aquel entonces se mantuvieron, justamente por la fuerza de esas experiencias iniciales. En el nuevo y definitivo kabuki, se tuvo necesidad de formar figuras como los onagata, o actores que hacían los roles de mujeres, característica del kabuki actual. Los onagata no representaban a la mujer como si fueran un retrato de la realidad, buscaban exaltar las bellas cualidades de las mujeres, buscaban, por medio del gesto, de las maneras y las técnicas del cuerpo, la esencia de las mujeres. Entrado el siglo XVIII, el kabuki, al igual que otras artes como el teatro de marionetas o bunraku, fueron claves en el florecimiento cultural, que fue reconocido en Japón como una época de oro, ya con el orden social, que hemos estado denunciado, ya cuajado. El teatro kabuki adquirió una cierta codificación que le dio un estilo particular. Las obras se dividieron en obras de baile, históricas y domésticas. El kabuki se alimentó, al igual que el teatro de marionetas, de un despliegue de literatura que salía de las clases comerciantes o de la samurái, y del ingenio de sus actores. Las representaciones históricas se centraban en una época remota pero muchas veces eran solo una forma de ocultar un acontecimiento contemporáneo, y así, evitar la censura del shogunato. Habían personajes como princesas, Ime-san, así como prostitutas de alto rango, o Irán. El estilo incorporó poses, mie, que trataban de experimentar con la plasticidad del gesto. El kabuki tenía una fascinación por el cambio de escenas en el preciso instante de la interpretación.
Fueron capaces de idear una forma de construir un escenario en el que los elementos fueran movibles y así cambiar de ambientación sin que haya que bajar el telón como en Occidente. A diferencia del teatro occidental, no se busca un cierto grado de realismo, sino un acto lúdico del cuerpo que sigue los cantos y la música. Hacer del gesto música, así como la música un gesto. Las obras domésticas se centraban en lo cotidiano de las clases comerciantes, de ahí la importancia de la nueva clase y su juego en las fuerzas sociales para un reconocimiento del kabuki como arte. Es de notar que en estas obras había un conflicto entre el deber que tiene el individuo como parte del engranaje social y las pasiones que llevan a tales individuos a hacer algo más allá de su deber. Las obras populares de este tipo se centraban en relaciones amorosas imposibles entre las oiran y comerciantes que inevitablemente terminaban en un suicidio doble. Fuera de los escenarios, el incremento de suicidios dobles se incrementó y el shogunato llegó a prohibir, una vez más, estas obras. Nótese la gran impresión que causaba esto en los espectadores. Este arte es, en parte, la expresión de los conflictos y ensoñaciones que vivía la clase que se había abierto paso a espaldas de la antigua estructura social. Las figuras de los ladrones, a pesar de su destino funesto, fueron muy populares ya que de alguna manera representaba la rebeldía contra el fuerte dominio del shogunato. Con la caída del shogunato, el cuerpo social, las actividades y las figuras cambian. La fuerza militar samurái es disuelta para no volver jamás, el emperador vuelve a tener un papel central, las clases sociales adquieren otra organización y se levanta el aislamiento. Con él, el kabuki dejó de tener tanto impacto en lo social, aunque en Europa fue reconocido y admirado al darse a conocer. Eisenstein decía del kabuki que era una auténtica forma de montaje. Le era increíble que un arte sea cinematográfico sin tener cine, esto con respecto a lo dicho del escenario móvil. El kabuki dejó de experimentar y ya no siguió los movimientos del Japón contemporáneo, prefirió conservar lo que había ganado en esos siglos que presenciaron su nacimiento. En ese aspecto se volvió conservador, contrariamente a su carácter inicial. Es claro que el kabuki representa actualmente un arte muy bien definido y es parte de los emblemas nacionales de Japón. El kabuki ganó, en aquellos siglos, elementos interesantes en cuestiones técnicas estilísticas que muestran una relación diferente con la gestualidad y la puesta en escena de un drama. El teatro moderno japonés intenta de otra manera seguir experimentando con el teatro por medio de performances extravagantes y saliendo de los ya estrictos cánones del kabuki. El kabuki fue sin duda un factor relevante en la forma de percibir y de experimentar de toda una época marcada por un régimen militar y una división de clases muy rígida. El bunraku y las pinturas de la corriente del mundo flotante son también dos expresiones de toda la mutación que sufrió el campo de juego de Japón en ese entonces, solo que no pudimos detenernos en esto. No obstante, si uno revisa el contenido de esas artes, verá cosas que se comparten con el kabuki. De hecho, la corriente del mundo flotante retrató el acontecimiento del kabuki en varias ocasiones. Todas estas artes surgen de la inesperada urbanización provocada por las medidas represivas del shogunato y del gusto de las clases comerciantes, productos también de estas medidas. Con esto se favoreció la visibilidad de sectores muy marginales, les ofreció nuevos horizontes. Con esto surgieron nuevas actividades, que fueron ganando su propia lógica y que, si bien, provienen de todo este juego, generaron experiencias propias, formaron el carácter de las nuevas generaciones.